Bien, Dios los bendiga a todos. Como siempre es un placer poder estar acá con ustedes. Hoy día me gustaría hablarles de algo especial. Me gustaría hablarles de algo que hemos estado trabajando especialmente con Conexión Total. Hace poco tuvimos un congreso, los chiquillos salieron a dar testimonio, hace unos minutos, y ellos contaban un poco su experiencia. ¿Qué fue lo que vivieron ellos en este congreso? Algunos dijeron que el Señor los llevó a perdonar, ¿cierto? Algo súper importante. Otros dijeron que estoy agradecido de que ya sé que no solamente tengo mi papá acá, sino que también tengo un papá en los cielos, ¿ya? Entonces, congresos como este, congresos de jóvenes, son tiempos muy especiales, ¿ya? Y nosotros como coordinadores de Conexión Total estábamos orando por mucho tiempo viendo qué es lo que podíamos hablarle a estos jóvenes, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cierto que a los jóvenes les cuesta buscar de Dios. No es fácil. Yo me pongo en sus zapatos, me pongo cuando yo tenía su edad. Y yo no estaba pendiente de Dios. Al contrario, para mí Dios no era un tema. Entonces yo agradezco siempre el esfuerzo que hacen, a pesar de que les cueste, el esfuerzo que hacen de venir, de estar en las reuniones, porque yo sé que es complicado, yo sé que es difícil para ellos. Pero orábamos como coordinadores viendo qué le podemos decir a estos jóvenes, qué es lo que necesitan, ¿ya? Finalmente, ¿cuál es la necesidad que ellos están mostrando constantemente, día tras día, que nosotros necesitamos llevarlos a la presencia de Dios para que ellos encuentren sanidad, encuentren restauración, encuentren verdad, ¿ya? Y nosotros basamos el congreso en tres preguntas. Esto es solamente introducción porque de esto me voy a tomar para todo lo que es la temática. La primera pregunta es, ¿de dónde vengo? Yo creo que es una pregunta que todos nosotros nos hemos hecho. Y en este congreso nos dedicamos con los chiquillos a buscar cuál es nuestro origen. ¿Y cuál era nuestro origen? Ese diseño original que Dios pensó y que Dios hizo y que era bueno y agradable, ¿verdad? Entonces tratábamos de mostrarle a los chiquillos que había algo que Dios había hecho que era bueno. Pero que hubo un problema. Y acá entra la otra pregunta. ¿A dónde estoy? ¿Ya? Entonces el segundo día del congreso tratábamos como de un poco responder a esta pregunta. ¿A dónde estoy? ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Quién soy yo delante de Dios? Entonces llevábamos y le mostrábamos que finalmente la condición de todo ser humano que no tiene a Jesús como Señor y Salvador es de huérfano. Es de huérfano. Y nos damos cuenta que muchos de estos jóvenes viven como huérfanos. Uno puede decir, ¿tanto así? Y la verdad es que nos dimos cuenta que sí, tanto así. Y la tercera pregunta es, ¿a dónde voy? ¿Ya? En este día nosotros tratábamos de mostrarles que hay una esperanza, que hay algo que Dios hizo que marcó la diferencia, que hay algo que Dios pensó en ellos, para ellos, que definitivamente le iba a dar una nueva vida, un futuro con esperanza, ¿ya? Y estas tres preguntas, ¿ya?, que nosotros estuvimos trabajando con los chiquillos de Conexión Total, las resumíamos en una sola. Que es una pregunta que la respuesta a esta pregunta va a condicionar la manera en la que estoy viviendo mi vida, ¿ya? La respuesta a esta pregunta va a estar conectado, ¿cierto?, a cómo yo estoy viviendo, a qué es lo que yo estoy haciendo, incluso qué es lo que yo estoy pensando constantemente. Y esta pregunta es, ¿quién soy? Entonces llevamos a los chiquillos a preguntarse, ¿quién eres? Y nosotros podemos pensar que quizás es una pregunta muy sencilla, pero la verdad es que es más compleja de lo que uno piensa. Yo me recuerdo que quizás en el colegio más de alguna vez alguno le preguntaba, me acuerdo del colegio porque eran como las clases de educación, esta como clase, no cívica, como estas clases como de grupo cuando estábamos todo el colegio, todo el grupo del curso juntos, orientación. Y que nos hacían resolver estas preguntas, ¿quién soy? ¿Quién eres? Y la verdad es que uno podría decir que no es tan difícil la pregunta, pero la verdad es que es más profunda de lo que uno piensa. Y cuesta muchas veces responderla. Entonces, si bien esto fue lo que nosotros trabajamos en un congreso de Conexión Total, ¿ya?, la respuesta a esta pregunta es una respuesta que nosotros intentamos que los jóvenes vayan respondiendo desde ahora de su juventud, ¿ya?, pero que aún nosotros, siendo adultos, aún no tenemos 100% claridad cuál es la respuesta.
Entonces le pedimos a los jóvenes, chiquillos, esto es así, esto es así, esto es así. Pero muchas veces nosotros tampoco tenemos claridad. Muchas veces nosotros no sabemos. Y nos quedamos quizás en simples respuestas muy sencillas, ¿ya? Entonces, la respuesta a quién eres, la respuesta a quién soy yo, es una respuesta que va a condicionar la manera en la que tú estás viviendo la vida, ¿ya? Finalmente, todo en tu vida está conectado directamente a la respuesta que tú des a esa pregunta. Todo en tu vida, cada área de tu vida, ¿ya? El mundo, nosotros tratamos también de explicarle esto a los chiquillos. Hablaba con el tío Frey durante la semana para tratar de ver una perspectiva más psicológica de esto, como cuál es la respuesta como psicológica versus la respuesta cristiana, si hay alguna diferencia, cosas así. La verdad es que es más complicado. Dije, mejor no me meto ahí porque es más complicado de lo que pensé. Pero el mundo va a decirte que si tú quieres descubrir quién eres, tú tienes que autodescubrirte. Tienes que mirar hacia adentro. Tienes que ver qué es lo que hay en tu corazón, tienes que ver tus emociones, tus sentimientos, cómo estás viviendo la vida. Autodescúbrete. Y hay un montón de libros que te llevan a eso, hay un montón de autores, un montón de personas, charlas motivacionales, etcétera, que te llevan a autodescubrirte. ¿Cuál es el problema de autodescubrirse? ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos dedicamos a mirar hacia adentro? Es que la verdad es que cuando miramos hacia adentro, no encontramos cosas muy bonitas, siendo muy sinceros, ¿ya? Cuando miramos hacia adentro no encontramos cosas que nos agraden mucho. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a un joven de Conexión Total, o incluso a ustedes, si tú quieres saber quién eres, mira tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? La Biblia es clara, ¿ya? Nuestro corazón es perverso, es engañoso, de él nacen todas las envidias, las disensiones, las peleas, los celos. ¿Puedo hallar algo bueno de mi corazón? No, hemos orado para que Dios nos dé un nuevo corazón. Y conforme yo busque a Dios, Él va a ir dándome un corazón conforme al suyo. Pero nuestro corazón natural es un corazón malo, perverso. Y nos dimos cuenta que si hay un lugar seguro donde poder buscar la respuesta a esta pregunta. Si hay un lugar donde tú vas a poder hallar seguridad absoluta de quién eres tú. Y es un lugar que también es un corazón, ¿ya? Pero esta vez no es tu corazón, sino que es el corazón de un padre. El corazón de un padre que te hizo, que te formó, que te pensó y que piensa constantemente en ti todos los días. Entonces, ¿dónde podemos hallar verdadera respuesta? ¿Dónde nosotros podemos hallar la respuesta a esta pregunta de quién soy? La verdad, en alguien que piensa en ti constantemente. En alguien que está todos los días, a cada momento, tratando de llamar tu atención, que está preocupado de ti. En ese lugar, en el corazón de un padre que te ama, tú puedes hallar la respuesta a esta pregunta. Entonces, entendiendo esto como una pequeña introducción de lo que estuvimos hablando en el Congreso de Conexión Total, yo quiero llevarlos y les quiero contar una historia que es un poco trágica, ¿ya? Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos historias muy bonitas, pero también encontramos historias que cuando uno las lee, uno dice, oh, qué triste, qué triste. ¿Ya? Y hoy día yo les quiero contar una historia que es triste, podríamos decirle trágica, ¿ya? Yo les quiero hablar de un momento de la época del pueblo de Israel. Está en la época de los jueces, y el libro de Jueces termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿cierto? O sea, cada uno hacía lo que quería su corazón, ¿ya? No estaban pendientes del Señor, no les importaba el Señor, ¿ya? Dios levanta a otro juez luego de eso, que es Samuel. ¿Ya? Samuel pasa a ser este profeta, este juez que viene, por así decirlo, a liderar Israel. Pero hubo un día en que Israel comenzó a ver las naciones vecinas y dijo, oye, Samuel, ¿sabes qué? Tengo un conflicto, porque las naciones vecinas tienen un rey que los guíe. Tienen un rey que les enseña, que les da dirección, y al parecer ahí está la respuesta de por qué les va tan bien. Entonces yo creo, Samuelito, que tenemos que pensar en alguien que nos dirija. Tenemos que pensar en un rey, en alguien que esté a la cabeza, en alguien que se siente en un trono. Samuel se molesta y ora a Dios, y finalmente Dios le dice, mira, no es a ti a quien te han desechado, sino que me han desechado a mí. Porque era Dios el que reinaba sobre Israel. Pero el pueblo estaba desconectado de esa idea, estaba desconectado de esa verdad. Era incapaz de notarlo, era incapaz de darse cuenta, ¿ya? Pero a pesar de eso, Dios levanta un rey. Levanta a un hombre. Primera de Samuel 10.
Primera de Samuel, capítulo 10. Si me muevo mucho, perdónenme. Primera de Samuel, capítulo 10. Versículo 24, dice así. Bien, hermano, no fallamos esta vez, no fallamos. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 24 dice: Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! Dios les da un rey. ¿Ya? ¿Y qué es lo especial de este rey? Que no había como él en todo Israel. Era el más capaz, el más indicado, el más apropiado para tomar el cargo de rey, para ser el nuevo y el primer rey de Israel. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que nosotros podemos ir viendo cómo ese rey comienza muy bien las cosas, comienza a hacer las cosas bastante bien. Es más, la Biblia dice, en el versículo 9 de ese capítulo, en 1 Samuel 10:9, dice que en el momento en que Samuel unge a Saúl como rey, le dice a Saúl, tú vas a ser el nuevo rey de Israel, ¿ya? Dice que cuando terminan de conversar, Saúl se da la vuelta y dice: aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Qué es lo interesante? Que la Biblia dice que Dios mudó el corazón del primer rey de Israel. ¿Cómo se llama el primer rey? De Saúl. De Saúl. Dios mudó su corazón. Algo hizo Dios en la vida de Saúl. Entonces nosotros podríamos decir que la cosa comenzó bien, ¿ya? Pero Saúl tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El orgullo, ¿ya? La rebeldía, la desobediencia. Yo trataba de pensar en, Señor, ¿cuál fue el verdadero problema de Saúl? Porque yo sé que la Biblia dice algo que él hizo y que finalmente Dios lo desecha y elige a otra persona. Pero ¿cuál fue el origen? El origen de este conflicto en Saúl. La Biblia dice que Saúl finalmente da un paso en falso. Se apresura. Entonces, llevaba a lo que también hablábamos con los chiquillos de Conexión Total. Hay heridas en nuestro corazón que nos impiden vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Nos impiden vivir esa vida en abundancia que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Ya? Que la vida que Él mismo prometió. La vida que Él mismo prometió. Entonces decía, Señor, cuando Samuel habla con Saúl, Saúl igual presenta como ciertas cosas un poco extrañas. Dice, pero es que yo soy el menor de mi familia. Yo quizás soy como el menos importante de mi familia. Entonces yo digo, ¿qué daño tenía Saúl? ¿Qué heridas tenía en lo profundo de su alma que finalmente lo llevaron a vivir una vida en rebeldía, en querer tomar el control, en querer hacerlo a su manera, en apresurarse? Pero ¿dónde radica el problema? No radica en la rebeldía simplemente de Saúl, radica en que más profundo en su corazón hay algo que él no pudo sanar con el Señor. Hay algo que él no pudo sanar. Primera de Samuel capítulo 13, versículos 13 al 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué interesante lo que le dice Samuel a Saúl. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová, que Dios te había dado. Y la instrucción era muy sencilla, pero Samuel se vio tenebroso, la gente se empezó a asustar, el pueblo enemigo iba a venir a atacarlos, no llegaba el sacerdote para hacer el sacrificio, ¿ya? Y Saúl comenzó a preocuparse. Dijo, quizás voy a quedar mal con mis guerreros, con mi pueblo, ¿ya? Y actúa locamente. ¿Qué es lo que dice? Dice, mas ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Qué tremendo lo que Dios pudo haber hecho con Saúl y su descendencia. Dios hubiese confirmado tu reino desde hoy para siempre. El versículo 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y acá comienza la tragedia, por así decirlo, de Saúl. ¿Ya? Vemos un hombre que pudo haberlo hecho muy bien. Frente a todo el pueblo era el indicado, el más capaz, el más indicado para hacerlo, el más apropiado. Pero falla. Y esta tragedia comienza a envolver a Saúl en odio, envidia, enojo, locura y un montón de emociones de las cuales él finalmente se le escapan de las manos, ¿ya? Y su vida comienza en decadencia, pero era el hombre más apropiado. Era el más capaz. Era el más capaz. Quizás si yo me he puesto a pensar qué hubiese pasado si Saúl se hubiese arrepentido de sincero corazón. Quizás Dios no le hubiese confirmado el reino, pero quizás se hubiese vivido una vida diferente. Dios levanta a este nuevo hombre, ¿cierto? La Biblia dice que Dios iba a buscar a otro hombre que fuera príncipe sobre Israel, que fuera un hombre conforme a su corazón. ¿Ya? ¿Cómo se llama este hombre? David. Dios levanta a David, ¿ya? David va al palacio del rey, ¿ya? Comienza a servir en el palacio del rey, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Acá comienza también esta lucha entre Saúl, en su mente de decir, oye, este va a venir a quitarme el puesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere este verdaderamente? ¿Por qué le dicen que él es mejor que yo? ¿Cierto? Entonces Saúl comienza con este odio, con esta envidia, con este enojo, incluso con esta locura, y comienza a perseguir a David, ¿ya? Comienza a perseguir a David por años, y David tiene que huir del palacio, tiene que huir del rey, tiene que ocultarse del rey, porque la vida de Saúl desde ese momento en adelante fue perseguir a David. Fue matar al próximo rey de Israel, matar al que ocuparía su puesto. Esa fue la vida de Saúl. ¿Qué clase de vida fue esa? ¿Qué clase de vida estamos llevando nosotros? Muchas veces las heridas no sanadas en nuestra alma nos llevan a llevar ese estilo de vida. Con odio, envidia, enojo, locura. Veo que al otro le va bien y yo digo, ay, ¿por qué le va bien y a mí no? Y así pasamos la vida. Pasamos la vida. Pero esa no es forma de vivir. Esa no es la vida abundante que Dios ha prometido. Ahora, ¿quieren saber cómo terminó la historia de Saúl? Porque hoy día yo no les quiero hablar de Saúl, es solamente una introducción. ¿Ya? ¿Ah? No les quiero hablar de Saúl, es solamente una introducción. ¿Ya? Por si ya están ahí como, vamos a hablar de Saúl. No vamos a hablar de Saúl. Pero para mí era importante tocar un poco la historia para que ustedes puedan comprender la tragedia que ocurrió. ¿Ya? Primero de Samuel capítulo 31. Versículos 1 al 4. Dice que Israel y los filisteos volvieron a estar en guerra, en esa constante guerra. Dice, ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte de Gilboa. Los filisteos, cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos, a Jonatán, a Abimadá y Malquisúa, ¿ya? La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Estoy en versión NTV, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Los filisteos lo hieren y dice que con gemidos, miren cómo termina la vida del rey Saúl, el que tenía todo para hacerlo bien. El que tenía todo para hacerlo bien. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Por favor, mátame. Con gemidos, mátame. Finalmente su escudero, el último versículo dice que su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella.
el hombre más indicado para reinar Israel frente a todo el pueblo. Termina echándose sobre su espada. Como les decía, mi intención no es hablarle de Saúl. ¿Ya? De hecho, me confundí de tema. No. Este no era. Yo quiero hablarles de uno de los hijos de Saúl. En el primer versículo, en el segundo versículo, dice que los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, de los cuales estaba un hombre llamado Jonatán. ¿Ya? Jonatán era uno de los mejores amigos de este hombre perseguido que sufrió porque el rey Saúl lo perseguía. Era el mejor amigo de David. Eran amigos, crearon una relación muy estrecha. ¿Ya? Y era una relación que yo les aconsejo que ustedes también puedan tener dentro de la iglesia. Ellos eran hermanos, no solamente eran amigos, eran hermanos, no de sangre, pero era tanto el cariño, tanto el afecto que se tenían que ellos se consideraban hermanos. Hermanos. ¿Ya? Cuando David era perseguido por Saúl, el padre de Jonatán, Jonatán lo ayudaba. Le decía, mira, sabes que mi padre está como tramando esto, ten cuidado, ocúltate. Era una amistad que se edificaba mutuamente. Cuando uno estaba mal, el otro le ayudaba. Cuando el otro estaba mal, y así se pasaban. ¿Ya? Es rico tener esa amistad en la iglesia, ¿no? Es rico saber que tenemos gente con la cual podemos contar. ¿Ya? Yo siempre le he contado a los chiquillos de Conexión Total que hubo un momento en que yo consideré, no fue mucho, pero que yo consideré irme de la iglesia. Igual era un poco nuevito, pero fue un momento en que yo la estaba pasando mal. Y un momento en donde yo le comencé a reprochar a Dios. Y decía, Dios, pero ¿por qué tú permites esto? Como que no entiendo. Y me enojé, me molesté. Me molesté porque a veces las respuestas de Dios no siempre son agradables a primera instancia. ¿Ya? Entonces yo me molesté. Y dije, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo contigo, Señor. Pero agradezco que tuve amigos que oraron por mí, que me acompañaron, que cuando yo decía, mira, ¿sabes que no sé si voy a ir hoy día? Me iban a buscar. Así, esa clase de amistad yo quiero. Y esa clase de amistad es la que ustedes también necesitan. Y a la que a los chiquillos de Conexión Total también les estamos tratando de enseñar. Me alegra mucho saber que los chiquillos ahora se están juntando no solamente para los ministerios, sino que hacen salidas. Yo no sé si se juntarán todos o no. Pero es bonito ver cómo poco a poco comienza a crecer esa amistad. Y poco a poco se va incluyendo gente. Yo veo que el grupito quizá al principio partió con poco, pero poco a poco fue añadiéndose más personas. Yo digo, Señor, qué rico porque ellos están encontrando una familia que los va a acompañar de aquí hasta que tú vengas. Hasta que tú vengas, si es que ninguno se va. Y espero que no, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este mejor amigo de David también muere. Y yo pienso en David. David quizás estaba muy entristecido. David tenía mucho respeto al rey, a pesar de que el rey lo perseguía. Él siempre dijo, yo no le voy a hacer daño al rey porque él es el ungido de Jehová. Él es a quien Dios dijo, él va a ser el rey. Entonces yo no le voy a hacer nada. Si alguien me tiene que defender, que sea Dios. Que sea Dios. Pero luego se entera no solamente que murió el rey, sino que murió uno de sus mejores amigos. Y tampoco les quiero hablar de Jonatán. Vamos a llegar hasta el último. Tampoco les quiero hablar de Jonatán. Pero sí les quiero hablar del nieto de Saúl. Y acá me quiero detener. Saúl tuvo un nieto. ¿Verdad? ¿Alguno sabe cómo se llama este nieto? Que no sea la tía. Mefiboset, bien. Mefiboset. ¿Ya? Mefiboset tiene una historia que estuvo condicionada mucho por sus antepasados. ¿Ya? En esta guerra que hubo entre Israel y los filisteos, ¿ya? Cuando Israel estaba huyendo porque los filisteos estaban venciendo, estaban ganando, dice que la niñera de Mefiboset lo toma en brazos, huye. ¿Y qué es lo que pasa? Se le cae. ¿Y qué pasa con Mefiboset? Queda inválido, lisiado de los pies. ¿Ya? Entonces, Mefiboset a su corta edad no solamente perdió a su abuelo, no solamente perdió a su padre, de su madre no sé la verdad, traté de buscar, pero no sé qué habrá sido de su madre, ¿ya? Sino que además tenía graves problemas de salud. ¿Ya? No podía moverse por sí mismo. ¿Ya? Es una historia triste, no sé si
¿Ustedes logran entender el dolor que él pudo haber experimentado ya de adulto, ya más grande? Decía, imagínense que si Saúl hubiese hecho bien las cosas, Dios hubiese confirmado el reino de Saúl para siempre, dice la Biblia. Si Saúl hubiese hecho bien las cosas, quizás Mefiboset ya no estaría lisiado donde está ahora, que ya les voy a decir dónde está, sino que quizás estaría sentado en el trono. Entonces, ¿pueden entender el dolor de este hombre? ¿Ya? Y podemos preguntarnos, y yo me pongo en la mente, trato de pensar un poco qué sintió Mefiboset, y yo digo, ¿por qué no Mefiboset? Quizás sí se hizo estas preguntas como, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué culpa tengo yo de lo que hizo mi abuelo? Incluso puede reclamarle a su propio padre, porque si bien Jonatán no hizo algo malo, él puede decir, pero es que mi padre tampoco estuvo conmigo. Tampoco tuve a alguien que me guiara, no tuve a alguien que me enseñara, no tuve a alguien que me mostrara el camino que debo seguir. Tuve que valérmelas por mí solo, inválido, solo. Señor, ¿por qué me pasa esto? Padre, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú permites estas cosas en mi vida? Me imagino a Mefiboset haciéndose constantemente estas preguntas. ¿Por qué a mí? En este congreso de Conexión Total, una de las cosas que impactó mi vida fue darme cuenta que nuestra alma está deshecha. Nuestra alma está rota. Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado, mi alma está deshecha. De checha. Yo escuché de checha por ahí, pero sirve. Mi alma está deshecha. ¿Ya? ¿Y sabes qué es lo interesante? Que nuestra alma está deshecha, pero también sigue anclada al momento en que recibió esa caída. Sigue anclada al momento en que recibió el golpe. El alma de Mefiboset estaba deshecha y sigue anclada al momento en que recibió el gran golpe. Yo traté de resumirlo en una frase que es corazones anclados al dolor. Tenemos corazones que aún están anclados al dolor y muchas veces no somos conscientes de eso porque Dios muchas veces no nos permite recordar ciertas cosas, pero nuestro corazón sigue anclado a ese lugar, donde recibí ese daño, donde fui dolido, donde algo pasó que quebró mi alma. Mi corazón sigue anclado a ese lugar. Entonces, está Mefiboset en este estado, en esta condición. Está David ahora reinando sobre Israel, ¿cierto? Y David le pregunta a uno de sus siervos, a Siba, le dice, ¿habrá alguien que quede de la familia de Saúl? Segundo de Samuel 9, versículo 3 al 4 dice, y el rey dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los... Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Ya? Si ustedes le preguntaran a Mefiboset, ¿quién eres tú? ¿Qué creen que Mefiboset respondería? A ver, algunos si se atreven. Hijo de Jonatán, ¿ya? ¿Qué más? Nieto de Saúl. Estoy inválido. Perfecto. Ahí cada uno podría un poco ver qué creen que Mefiboset respondería. Pero cuando David pregunta a su siervo, así le dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl? Le dice, sí, hay uno hijo de Jonatán que está lisiado de los pies. ¿Sabes qué? Cuando yo me preguntaba, ¿quién es Mefiboset? Veo que una de las primeras cosas que se dice de él es que él está lisiado de los pies. ¿No te pasa que a veces, muchas veces, tú te defines más por tus dolores que por las cosas buenas que te han pasado? ¿No te pasa que a veces tu corazón está tan anclado a ese lugar, a las consecuencias de lo que eso causó, que tú terminas siendo un lisiado de los pies? ¿Quién soy yo? Mira, soy un lisiado de los pies. Soy un lisiado de los pies. Lo primero que dice el siervo de Mefiboset es, él es un lisiado. Y sabes que nosotros muchas veces vivimos ese estilo de vida en que nosotros
Seguimos condicionados al dolor. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sigue anclado a ese lugar. Y no hemos podido avanzar, no hemos podido crecer, no hemos quedado estancados. Pero Dios quiere sacarnos de eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice luego el siervo? Dice, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estoy investigando un poco qué es Lodebar, ¿ya? Y Lodebar es una tierra en Galaad muy cerca del mar de Galilea, muy cercana al mar de Galilea. Dice que es una tierra severamente árida, por tanto era impensable que diera frutos o que se pudiesen crear animales, ¿ya? Era un lugar inhóspito, podríamos decir que ahí no era un lugar con las condiciones suficientes o necesarias para poder vivir una vida decente, por así decirlo, o una vida por lo menos que pueda yo trabajar la tierra, tener animales, cultivar mis cosas. No, sino que era una tierra árida, seca, sin frutos, ¿ya? Era una tierra donde iban los marginados de la sociedad, ¿ya? Los que habían perdido sus bienes, ¿ya? A los que no les esperaba un futuro muy prometedor, ¿ya? Estuve viendo un poco un significado más profundo y esta tierra tiene que ver con dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Entonces para mí habla mucho que Siba diga, ¿dónde estaba Mefiboset? Porque me doy cuenta que Mefiboset no solamente se encontraba en esa tierra físicamente, sino que se encontraba en esa tierra también en su alma. En un lugar árido, seco, en un lugar sin frutos. En un lugar de dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Esa era la vida que estaba llevando Mefiboset. Pero Dios, ¿por qué tú permites esta vida? ¿Por qué tú permites que yo viva así? Si fue mi abuelo, no fui yo. No fui yo. ¿Qué hice de malo yo? ¿Qué hice de malo yo? El rey manda llamar a Mefiboset. Dice, mira, ¿sabes qué? Llamemos a Mefiboset. Segunda de Samuel 9, versículos 7 al 8. NTV lo tengo yo. Dice que el rey manda llamar a Mefiboset. Y cuando Mefiboset se presenta ante el rey, ¿qué fue lo que le dijo David? No tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán, su mejor amigo. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Y Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Sabes qué? Una de las cosas que a mí conmovieron mi corazón en este congreso fue hablar con jóvenes que me decían, Felipe, yo odio mi vida. Odio mi vida. Y me conmovió. Me conmovió porque yo decía, ¿cómo le muestro lo valioso que es? ¿Cómo hago para que él entienda que es amado? Me decían, Felipe, yo odio mi vida. Siento que pasan los años y no han valido para nada. Como que no hago nada, no tienen sentido. Y no es algo que vive solamente una persona, ¿me explico? Sino que es algo que se marca en esa generación. Un odio hacia su vida. Mefiboset dijo, ¿quién soy yo para que tú muestres tu bondad a un perro muerto como yo? Yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo lo hago para poder hablar del estado de estos jóvenes sin tocar el mismo tema que hablé en el Congreso? Porque en el Congreso tocamos nuevamente, no sé si ustedes se recuerdan que hace un tiempo atrás hablamos de Absalón, ¿ya? Y David, el corazón del padre. Parte de eso se trató el tema en el Congreso. Entonces, obviamente no voy a hablar de lo mismo. Así que, ¿cómo lo hago, Señor? ¿Cómo muestro a las personas, a los padres, a los que estamos acá, cuál es la condición de estos jóvenes? Y escuché una canción que no se la voy a cantar, pero quería cantarla. Pero no canto bonito, así que no se la voy a cantar. Que dice, fue una canción que escuché en el Congreso, que la cantó la hija de Chafi, la Débora, y decía que hay una mesa que está servida, hay una mesa que está preparada y el rey te mandó a llamar, el rey te está diciendo, ven a la mesa, ven a la mesa. Se llama Sueños de un corazón, no sé si ustedes la han escuchado. ¿Sí? No se las cuento entonces. No, entonces... Dice, hay una mesa, hay un banquete que está preparado, un banquete abundante, creciente. Y la canción termina con algo que conmovió mi corazón y que yo seguí orando por eso, y por eso le estoy hablando de Mefiboset, que dice,
Y un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. ¿Ya? ¿Qué le dijo el rey? Bienvenido, hijo mío, declaró. Y la canción termina con esto que dice, y el lisiado en la historia era yo. Y yo quedé así como, ¡ah! Y era la primera vez que yo escuchaba esa canción. No canto bonito, así que no. Pero yo escuché eso y yo dije, Señor, tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido. Tiene tanto sentido que acá todos nosotros somos unos lisiados que estamos siendo llamados a la mesa. Tiene tanto sentido que estos jóvenes son como Mefiboset, lisiados, que odian su vida, pero que están siendo llamados. Entonces yo decía, Señor, ¿cómo hacemos para mostrarles a estos jóvenes que Dios los está llamando a la mesa? ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes dejen de odiar su vida y comiencen a amar lo que Dios ha hecho? Lo que era bueno, lo que era agradable. ¿Cómo hacemos para que ellos no definan su vida por sus heridas, sino que vivan la vida que Cristo les quiere dar? Pero ellos siguen anclados al dolor. Nosotros, adultos, seguimos anclados al dolor. Y qué revelador fue para mí darme cuenta que el lisiado a la mesa era yo. Entonces, dile a la persona que está a tu lado, el lisiado a la mesa era yo. Mefiboset va ante el rey temeroso. Y el rey, ¿qué es lo que le dice? Mefiboset, no tengas miedo. Mefiboset, no tengas temor. El dolor muchas veces hace que tú tengas miedo a acercarte a Dios. La vergüenza, el pecado. Pero Dios es tan tierno con nosotros y es tan tierno con estos jóvenes que le dicen, no tengas miedo de acercarte a mí. No tengas miedo, ¿por qué? Porque yo quiero mostrarte mi bondad. Yo quiero mostrarte que he sido bueno contigo. Quiero mostrarte lo que he hecho por ti. Quiero mostrarte que yo he estado contigo en esos momentos en que tú dices, Dios, ¿dónde estás? Yo he estado contigo. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo decía, Señor, ¿cómo? ¿Cómo puedo mostrarle a un joven que odia tanto su vida, que ha pensado en suicidarse? Miren, yo voy a ser bastante crudo porque es la realidad. Porque es la realidad. Y es algo a nivel nacional, donde están todos los ministerios involucrados. Jóvenes que dicen, mira, yo he pensado más de alguna vez en suicidarme. Y uno los ve, y uno ve que son alegres, que juegan, que hacen cosas, pero que cuando uno se detiene a ver más profundo el corazón de ese joven, se da cuenta que ese joven está mal. Ese joven está mal. A Mefiboset le faltó guía, dirección. Soy como un perro muerto. Qué triste llegar a decir eso de uno mismo. Soy como un perro muerto. O sea, mi vida no vale nada. No vale nada. Soy como un perro muerto. A Mefiboset le faltó algo muy importante. Le faltó su padre, le faltó guía, le faltó dirección, le faltó conocer a Dios. Le faltó conocer a Dios. Y esas cosas que Dios permite, yo digo, Dios, tú permitiste que también él pudiese experimentar la bondad de David, que también eso le haya servido a Mefiboset para experimentar la bondad de Dios. Y yo lo tomo como Dios quiere mostrar su bondad a nosotros. ¿Ya? Y esta guía y esta dirección es algo que nosotros tratamos de trabajar con los chiquillos de Conexión Total semana a semana. Semana a semana. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es mi oración? Que yo digo, Dios, pero ¿cómo hago para que un joven que tiene un corazón anclado al dolor se sane si tan solo yo lo veo una vez a la semana? ¿Cómo lo hago, Dios? ¿Cómo lo hago? Y es ahí donde yo me doy cuenta que hay una responsabilidad de todos nosotros como iglesia. Frente a los jóvenes, frente a nuestros hijos. Yo no soy padre y espero en algún momento serlo y poder enseñarle a mi hijo que necesita de Dios para sanar esas heridas, porque probablemente yo también le voy a hacer daño a mis hijos. Necesita de Dios. Y hay alguien que le dice, no tengas miedo, yo quiero mostrarte mi bondad. Pero yo quiero hacerlos conscientes de cuál es la realidad de Conexión Total. Cuál es la realidad de jóvenes. Y yo les hablo de Conexión Total porque fue lo que yo vi
pero le aseguro que en la realidad de GI, incluso del MOOC, e incluso hasta del MIC algunas veces. ¿Cuál es el tema? Que esos jóvenes dolidos, esos jóvenes no sanados, van a crecer y van a ser adultos heridos. Y también esa es nuestra realidad. Adultos heridos que no hemos sanado porque no tuvimos la dirección, porque no tuvimos la guía, porque no hubo alguien que nos dijera, mira, sabes que hay alguien que quiere mostrarte su bondad y ese es el Dios, creador del cielo y de la tierra, tu Padre. Quiere mostrarte quién es Él. ¿Ya? A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David y el versículo 11, no se lo pedí a Manuel, pero el versículo 11 dice que Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Qué tremendo es ver la bondad de Dios. Qué tremendo es ver lo que Dios hace con nosotros. Porque nosotros estamos invitados a la mesa, como es el lisiado. ¿Ya? Y el rey nos dice, bienvenido, hijo mío. Bienvenido. ¿Ya? ¿Qué camino vas a emprender ahora? Tratamos de terminar este congreso respondiendo esa pregunta. ¿Y ahora hacia dónde voy? Ahora, ¿cuál es la esperanza? Yo les quiero contar otra historia. ¿Ya? Y con esto ya voy... Me falta un poquito. Todavía no terminando. ¿Cuánto tiempo me falta? Ah, chuta. 5 minutos. Amén. No. Entonces, ¿qué camino vamos a emprender? Y yo traté de buscar otro ejemplo en la Biblia, como ¿qué ejemplo tenemos para poder caminar como Él caminó, seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir la forma que Él vivió? Inmediatamente lo primero que se vino a la mente fue Jesús. ¿Ya? Entonces, yo me detenía a pensar específicamente en una historia. Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿ya? Esos 3 años y medio que fueron un tiempo que impactó a la humanidad, ¿cierto? Un ministerio poderoso, ¿ya? Antes de comenzar su ministerio, recurre a una fuente. ¿Se acuerdan cuál es la fuente donde nosotros podemos responder esta gran pregunta de quién soy? El corazón del Padre. Jesús, antes de comenzar su ministerio, recurre a esa fuente, recurre al corazón del Padre. ¿Ya? Y ocurre algo muy interesante en Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17. También lo puse en NTV, pero los que no tienen NTV se pueden guiar en la pantalla. Dice... Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una... Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien me da gran gozo. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y estas palabras fueron suficientes, ¿ya? Y era todo lo que Jesús necesitaba para ser impulsado hacia su propósito. Estas palabras del Padre, estos pensamientos del Padre fueron suficientes para Jesús para comenzar a vivir lo que dice Isaías capítulo 60. ¿Ya? Y esto es súper interesante porque Isaías capítulo 60 dice que el Espíritu, eso te lo mandé, ¿verdad? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ¿ya? Y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esas palabras que recibió Jesús, eres mi Hijo amado, fueron suficientes para que Jesús pudiese llevar a cabo su ministerio, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, revivir, resucitar muertos, predicar las buenas nuevas a los encarcelados, a los que estaban esclavos. Y termina Isaías 60 en el versículo 4 diciendo,
reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando terminaba de leer este pasaje, ponía otra frase que quiero que ustedes se queden. Aún hay ruinas que estorban el camino. Ruinas incluso de muchas generaciones, escombros de muchas generaciones. Mefiboset tenía escombros desde su abuelo, o quizás antes, yo no sé qué pasó antes, pero sí sé desde Saúl. Y veo cómo eso se transformó en ruinas que iban quedando en el camino de Mefiboset. ¿Cómo nosotros podemos impactar la vida de estos jóvenes? ¿Ya? Siendo conscientes de que hemos dejado ruinas en sus vidas. Siendo conscientes que hemos dejado ruinas. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero que el ser conscientes nos lleve a actuar, a hacer algo. No puedo permitir que eso sea así. No puedo permitir que mi hijo piense como Mefiboset. No puedo. No puedo. Pero hay ruinas que aún estorban el camino, incluso en nuestras propias vidas. ¿Qué ruinas están estorbando tu camino que te impiden reedificar bien, que te impiden avanzar bien? Si tú vas caminando por una calle y la calle está llena de ruinas, de escombros, ¿es fácil caminar por ahí? Claro que no. Claro que no, no es fácil. No es fácil. Y hay ruinas aún que están al frente nuestro que tenemos que ir quitando. Tenemos que ir limpiando el camino para poder avanzar correctamente, para poder seguir como corresponde. A veces queremos avanzar, pero estas ruinas no nos impide avanzar, no nos deja avanzar correctamente. Le pedimos a los jóvenes, haz esto otro, busca al Señor, lee la Biblia, pero hay ruinas que los impiden avanzar. Entonces, trabajemos en eso. Trabajemos en esas ruinas, trabajemos en ese dolor. Porque Cristo ha venido para reedificar. Para reedificar, pero para reedificar primero hay que sacar las ruinas. Sacar lo que estorba. Lo que estorba. Como les decía, hay algo en nuestra alma que está deshecho y que sigue anclado al momento en que recibió el golpe. Corazones anclados al dolor. ¿Ya? Nuestros corazones siguen anclados a ese momento. Pero estas palabras que recibió Jesús, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, se clavaron tan profundo en su corazón que ni la persecución, ni los golpes, ni el sufrimiento del Calvario fueron suficientes para que Él dejara de amar, para que Él dejara su propósito, para que Él dejara su llamado. Esas palabras se transforman en un poder que sacudió al mundo entero. Eres mi Hijo amado. Son palabras que son suficientes y se transforman en suficientes para todos nosotros. Entonces acá comenzamos a responder la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que le quisimos enseñar a estos jóvenes? Hay un Padre que te ama. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú lo has reconocido, si tú has visto y has entendido que Él murió por tus pecados y resucitó al tercer día, hay un Padre que dice, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Ya no tienes que seguir buscando, sino que ahí está. La verdadera fuente, el corazón del Padre. Si tan solo pudiésemos creer estas palabras como Jesús las creyó, la verdad es que podríamos hacer todo lo que Él hizo. Y más, porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. De la identidad asumida brota restauración y poder. Este congreso se trató de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y los hijos que hacen temblar el infierno son los hijos que saben quiénes son. Los hijos que van a marcar la diferencia son los hijos que saben quiénes son. Los hijos que van a vivir una vida conforme al corazón de Dios son los hijos que saben quiénes son delante del Padre. Saben quiénes son delante del Padre. ¿Sé yo quién soy delante del Padre? Algo que me parece interesante de esto es que Jesús, Dios no le dio, ¿cómo decirlo? Más que un propósito, porque Jesús sí tenía un propósito, sí tenía una misión, más que un propósito yo me di cuenta que Jesús recibió una identidad, el cual le permitió vivir ese propósito. Él sabía lo que venía a hacer, Él lo tenía clarito, clarito. Él se aferró a esa misión.
Pero más que a la misión, se aferró a su identidad delante del Padre. Este es mi Hijo amado. Él es mi Padre, el que me ama. Él es mi Padre. Tengo un Padre que me ama. Quiero terminar, ahora sí que sí, por si me pueden acompañar los chiquillos de la alabanza, por favor. Los hijos de Dios. ¿Cómo sé yo si es que soy hijo? Y esto quizás pueda ser un poco básico, pero a veces hay que volver a lo básico para entender bien las cosas, ¿ya? Hay un momento en la Escritura, y quiero tocar este último punto que lo llamé consumado es, ustedes ya van a entender por qué, si es que ya no lo han entendido. Hay un momento en la Escritura donde se relata cómo Jesús sobre esa cruz, antes de morir, dice, consumado es, y entregó su espíritu, dice, ¿verdad? ¿Entienden lo que Dios hizo por ti? Una de las cosas que también conmovieron mucho mi corazón en un tema que dio Andrés hace mucho tiempo fue darme cuenta que Jesús en esa cruz, en su momento de mayor aflicción, porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él cargó nuestro pecado. Y en ese momento ocurrió algo impensado, algo que nosotros podríamos decir, pero ¿cómo es eso posible? Él al cargar nuestro pecado se rompe el vínculo entre el Padre y el Hijo, porque el Padre es santo, Dios es santo. Y Jesús clama, Padre, ayúdame. Y cuando Andrés dijo eso, yo dije, primera vez que me detengo a verlo de esa forma. Padre, ayúdame, estoy sufriendo. Y el Padre no pudo hacer nada. Qué tremendo lo que Dios hizo por nosotros. Qué tremendo, qué tremendo. El Padre no pudo hacer nada en el peor momento de su Hijo. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. A los jóvenes de ST le decíamos, Dios te ama. Dios te ama. Jesús clamó por ayuda del Padre, pero el Padre no pudo ayudarlo. No pudo socorrer al Hijo. Jesús en esa cruz, luego de ser golpeado, de ser escupido, de haberle puesto una corona de espinos que se enterraban en su cráneo, Jesús termina la misión, dice, consumado es. Misión cumplida. Lo hicimos. Consumado es. Misión cumplida. Misión cumplida. Y sabemos, y cuando hablé de Absalón hace un tiempo, sabemos lo que eso significaba, ¿ya? Es una oferta de perdón, ¿verdad? Todos sabemos que el sacrificio de Cristo para nosotros es una oferta de perdón que necesitamos profundamente. Pero ese perdón se transforma en la puerta, se transforma en el camino para ir a la mesa del Padre, como esos lisiados que vamos caminando hacia el Padre y podemos decir, Dios, soy un lisiado. Dios, estos son los dolores de mi corazón. Pero hay una mesa que nos está esperando. Ese perdón que Jesús nos dio por medio de su sacrificio es el camino por el cual yo puedo volver a la casa del Padre. Es el camino por el cual yo puedo volver a sentarme en la mesa con papá. Puedo volver a la mesa del Rey. Consumado es, misión cumplida. Misión cumplida. Qué tremendo, Jesús en esa cruz pudo haberse bajado. Insisto, pudo haberse bajado de esa cruz, pudo haber decidido no vivir lo que vivió. Pero si no se bajó fue porque te ama. ¿Podemos nosotros entender eso? ¿Puedo entender yo lo que Dios hizo por mí? ¿Puedo yo incluso, una vez que lo entienda, que tenga esa revelación, decirle a jóvenes como los de Conexión Total, decirle, mira, ¿sabes qué? Un Dios que te amó tanto. E insisto, por favor, búscalo. Búscalo, búscalo, persevera, insiste. Porque son jóvenes que odian su vida. Jóvenes que han empezado a suicidarse. Y conozco historias lamentables, lamentables. Yo les contaba a los chiquillos de Conexión Total en el congreso que hubo un momento en la universidad cuando yo estaba conociendo a Cristo que Dios me dijo, habla con esta persona, cuéntale de mí. Yo era nuevito, yo llevaba muy poco y la verdad es que me dio temor.
me dio vergüenza y dije, uy, ¿qué le voy a decir? Era un ayudante. Conversaba con él, teníamos relación fuera de las clases. Y la verdad es que no me atreví a hablar con él. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Un par de semanas después aparecen las noticias que un joven se lanza a las líneas del metro. Y me dio tanta tristeza saber que era él. Yo decía, Señor, perdóname. Perdóname, porque quizás si yo hubiese hablado con él. Y te pido, Dios, que tú hayas levantado a un cristiano valiente, que haya estado dispuesto a hablar con él. Te lo pido, por favor. Yo sé que tomó una mala decisión. Pero aunque sea en el último segundo de su vida, que le haya dicho, alguien habló conmigo. Perdóname, Dios. Me dio tanta tristeza. Y esa es la realidad que viven nuestros jóvenes. No quiero ser dramático con esto, ¿me explico? No quiero asustarlos, ni que piensen que todos los chicos están pensando en quitarse la vida. No. Pero sí hay heridas que si no se tratan, pensamientos de suicidio van a pasar en su mente. Van a pasar, si es que ya no han pasado. Van a pasar. Yo le decía, perdóname, Dios, perdóname, porque él se suicidó, se quitó la vida. Y tú me habías dicho que hablara con él. Ya le pedí perdón a Dios. Y oro para que otro cristiano hubiese hablado con él. Tengo esa esperanza. Que si yo no estuve dispuesto, que Dios haya encontrado a otro que sí lo estaba. Que sí lo estaba. Romanos 5, del 10 al 11, dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido reconciliados por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora podemos decir libremente, y el lisiado en esta historia era yo. Pero he sido reconciliado y puedo ir a la mesa. He sido reconciliado con el Padre. Jesús lo dio todo para recuperarme. Y hoy puedo ir a la mesa y sentarme al lado del Rey. Yo los quiero invitar a orar. Padre, Señor, responder esta pregunta de quién somos, a veces podemos pensar que es sencillo, pero no es fácil, Dios. Pero si yo entiendo lo que tú hiciste por mí en esa cruz, entiendo que si yo te recibo como Señor y Salvador, comprendiendo lo que eso significa, como un Salvador que me libre del infierno, porque mis pecados es donde me están conduciendo hacia ese lugar. Y un Señor que venga a traer orden a mi vida, que venga a gobernar. Que venga a gobernar mi vida. Porque mi vida, mi corazón está deshecho y necesito a alguien que me sane. Necesito a alguien que restaure mi corazón, restaure mi alma. Porque mi alma grita a voces pidiendo ayuda. Y recurrimos a muchas fuentes, pero si no vamos a tu corazón, Dios, pasaremos una vida buscando. Y ese dolor se va a transformar en esto que nos condicione, en esto que nos defina. Pero yo quiero ir a tu corazón, papá. Yo quiero ser ese lisiado que se acerca a la mesa del Padre. Quizás me da vergüenza y yo trato de ocultar, Señor, mis dolores, mis temores. Pero no se puede ocultar nada de ti. Nada. Tú lo sabes todo. Y lo más hermoso es que en esa cruz no solamente nos diste perdón, sino que también tú moriste para sanarnos, para restaurarnos y para que podamos ir confiadamente a la casa del Padre. Que lo que tú le dijiste a Jesús resuene en lo profundo de todos los hijos de Dios acá presentes. Este es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco.
Señor, porque esas palabras son suficientes para yo poder vivir esa vida en abundancia. Son suficientes para yo poder cumplir el propósito que tú tienes para mí. El saber que soy tu hijo amado. Señor, qué tremendo. Qué tremendo. Pero tú cumpliste la misión, Dios. Lo entregaste todo para recuperarme. Que estos corazones acá presentes lo crean. Dios lo entregó todo para recuperarme. Y que podamos decir: soy amado de mi papá. Soy el hijo amado de mi papá. Gracias, Dios, te adoramos. Te cantamos, Señor. Gracias, gracias. Vengo a ti. Con mis cargas vengo. Hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, dígale. Vengo a ti. Con mis cargas vengo. Vengo a ti. Eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Eres mi fiel compañía. Y el Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Vengo a ti. Vengo a ti. Con mis cargas vengo. Con mis cargas vengo. Vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios. Tú eres mi sustento, Dios. Torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda tempestad. Sobre toda enfermedad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey sobre toda tempestad. Así es, Señor. Rey, Rey. Rey sobre toda enfermedad. Señor, tú eres Rey de mi vida. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. ¿A quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, mi Rey eterno. ¿A quién tengo yo en
sobre toda tempestad. Rey, sobre toda enfermedad. Tú eres Rey. Sobre todas circunstancias, Sí, Señor. sobre todas mis Sí, Señor. tú eres Rey. Así es, Señor. Padre, que la identidad que tú nos has dado sea finalmente eso tan suficiente y necesario que necesita mi alma. Papá, porque nuestra alma está gritando esta noche, está diciendo, ayúdame. Nuestra alma está diciendo, ¿quién soy? Padre, yo no puedo buscar la respuesta en mi propio corazón porque la respuesta es mala. Prefiero ir al lugar seguro, prefiero ir a tu corazón y ahí que tú me digas, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Señor, por favor, lo que tú le dijiste a Jesús, tu Hijo amado, también dinos a nosotros, Padre. Dinos a nosotros que somos tus hijos amados. Por favor, Dios, y si hay alguno acá, que no es hijo de Dios, yo te invito a que este día tú le puedas recibir como Señor y Salvador. Yo te invito a este día en que tú puedas ser consciente de que Dios murió por tus pecados, porque sí, la Biblia dice que eres un pecador. Y necesitas ser salvado, necesitas ser rescatado. Y que tú le puedas decir a Dios, Dios, gracias por morir por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dios, por favor, rescátame. Haz de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea. Haz de mí, Señor, ese hombre, esa mujer que cumpla tus propósitos. Por favor, Dios, te necesito. Te necesito. Señor, te oramos también por los jóvenes. Te oramos por los ministerios juveniles desde MIC, Señor, GI, Conexión Total, MUC. Dios, te oramos para que tú levantes jóvenes apasionados por tu palabra, jóvenes apasionados por tu presencia. Señor, que desde ya tú comiences a tratar aquellos dolores, Señor, que están anclados al momento de donde los sufrieron. Y si es necesario, Señor, que tú vuelvas a abrir heridas para traer una verdadera sanidad, restauración. Te pedimos que tú seas tierno, pero es necesario. Y te oramos por ellos para que tú los guardes de todo engaño del diablo, toda mentira de este mundo que los quiera contaminar. Señor, guárdalos en el nombre de Jesús y levanta una generación bendita, una generación que te conozca, una generación que te sirva, una generación dispuesta, una generación que te ame con todo su corazón. Dios, en el nombre de Jesús, toma la vida de cada uno de estos jóvenes y sé tú trayendo más, Dios, y más. Y que sean jóvenes que te amen, jóvenes que enciendan a otros, jóvenes sanos, jóvenes restaurados, jóvenes que entiendan quiénes son delante de ti. Por favor, Dios, por favor, por favor. Sé que estás aquí, aunque no te sienta. Que no vea salida, y aunque no vea salida, sé que tú me salvarás. Que en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, Iribasori barakoba barate. ¿Acaso no sabéis que yo soy el Padre? ¿Acaso no sabéis que yo reino en la luz? ¿Acaso no te he demostrado que te amo con todo mi corazón? ¿Acaso no te he dado las dádivas y mis primicias? Oh, ripara cabateya sotia. Escucha hoy, iglesia, lo que tu Dios te habla. Atesóralo en tu corazón, hijo mío. Arricoba paya, sayacoba barateya, baratey, porque yo veo tus obras.
Yo veo tu corazón. Yo conozco lo que hay en lo profundo, en aquello lo que ni siquiera tú conoces. Porque yo soy el Padre. Yo soy tu Padre. Pero con dolor veo que muchos se pierden porque no entienden. Yo te amo, hijo mío. Arribori koba vaya sarate yakoba. Irate ya seya toye. Tú sabes que el Hijo y el Espíritu somos uno solo, dice el Señor. Arriabasarate. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas, iglesia. Que tú y yo somos uno solo. Por lo tanto te he dado una comisión de que aquellos que no conocen sean traídos a la luz. Arriabara coria para barateya sotia y amasoya. Sotia. Porque la condenación está aquí. Porque el fuego eterno está aquí. Necesitas levantarte. Necesitas abrir los ojos. Pero también necesitas abrir el corazón. ¿No te he enseñado acaso yo del amor? Arriabara coba para. ¿No te he enseñado yo lo que significa amor? Déjate de palabrería, dice el Señor. Y pone en marcha, ponte en movimiento. Porque hay un mundo que vive en la oscuridad. Y yo te mando, iglesia, que tú traigas a aquellos que están en la oscuridad a la luz de mi alma. Porque con dolor veo cómo la gente se olvida de mí. Y llegará el tiempo en que muchos querrán conocerme y yo ya no estaré. Arribaricoba para Saratei. Mis queridos, mis hijitos, yo les amo. Y hagan conforme a mi corazón. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Arribaricoba para Sara Baratei. Arrabaracoria para Sarate. Y el Señor dice: yo soy la luz, vengan a mí. Vengan a mí, Arrabaracobi para Sarate. Porque desciendo con poder, con autoridad. Porque yo soy vuestro Padre. Orribaracoba para Sara Barate. Venga la tormenta, no desfalleceré. Eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, Señor, cúbreme. Dígale: cuando venga la tormenta no desfalleceré. Cuando venga la tormenta no desfalleceré. Tú eres mi seguridad, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la inmensa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, Señor, cúbreme. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Dios. Te oro para que la verdad que tú quieres revelar a cada corazón sea grabada en lo profundo de nuestras almas, Dios, por favor. Sigue hablándonos, Señor, por favor. Gracias. Gracias por ser así de bueno. Gracias porque nosotros somos esos lisiados en la historia. Pero que tú dices: bienvenido, siéntate a la mesa. Gracias. En el nombre poderoso y hermoso de Jesús. Amén.